La visita del abogado Jorge Luis Hernández Velarde, quien es jefe de la Oficina Defensorial de Moquegua. Con él vamos a conversar porque en los últimos días se han venido desarrollando también una serie de actividades, entendemos, interinstitucionales, ¿no? En las cuales también la Defensoría del Pueblo ha estado presente en una serie de actividades y operativos que se han desarrollado por diversas instituciones en la provincia de Mariscal Nieto. Le damos las buenas noches al doctor Jorge Luis Hernández, bienvenido al programa, y sería importante también, doctor, poder conocer un poco el trabajo que se está desarrollando hasta el momento por parte de la Oficina Defensorial de Moquegua. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias muy bien por la entrevista. La Defensoría del Pueblo sigue trabajando con la municipalidad, monitoreando todo este proceso de formalización de la propiedad. Ya se ha culminado el proceso en San Francisco. Justamente hoy día acabamos de tener una reunión con los vecinos y vecinas de algunas asociaciones de Chenchen. El interés de la institución es que justamente se lleguen a formalizar y las personas puedan obviamente gozar de su derecho de propiedad y todo lo que con ello significa, ¿no? También estamos trabajando en la mesa de reasentamiento de las comunidades de Tonobaya, de Querapi, de Taza y Amata. Justamente este miércoles 26 vamos a tener una reunión, entiendo que va a venir una representante del Ministerio de Cultura, porque hay que recordar que en el caso de la comunidad campesina de Tonobaya, ellos han solicitado ser ubicados bajo tal condición, y en realidad a nivel nacional es la primera experiencia que se tiene de reasentamiento de una comunidad campesina. Por lo tanto, la presencia de la representante o el representante del Ministerio de Cultura resulta muy importante en este tema. Ya hemos culminado también una supervisión a algunas dependencias policiales, juzgados de familia y Ministerio Público en relación a la aplicación de la ley para la prevención y atención de casos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Ahí desde la Defensoría vamos a tener que formular algunas recomendaciones principalmente a la policía, con la finalidad de que se garantice la información en relación a entidades del Estado que pueden de manera gratuita patrocinar estos tipos de casos, como es la Defensa Pública y el Centro de Emergencia Mujer. Para ya próximamente, en esta semana, también estamos realizando un viaje a Puquina, y esto responde a dos objetivos. El primero es poder supervisar que los establecimientos de salud en esa zona, que ha sido priorizada por parte del Ministerio de Salud por las heladas y el friaje, cuenten con la infraestructura y los medicamentos para la atención oportuna de los pobladores, pero además atender un problema que ya viene arrastrando desde hace varios años y que desde la Defensoría, en un trabajo conjunto con OCINERMIN y la Gerencia Regional de Energía y Minas, queremos encontrarle algún nivel de solución, que es el caso de que estos pobladores no están siendo abastecidos del servicio por la empresa eléctrica Electrosur, a pesar de que forma parte del área de su concesión, sino por una empresa, por así llamarla, creada por los propios pobladores, que es la empresa ECOSAG. También estamos realizando o iniciando en todo caso una supervisión nacional sobre el sistema de justicia, principalmente en el tema de los procesos judiciales de alimentos, omisión a la asistencia familiar y procesos contenciosos en materia de pensiones. Y además, finalmente también vamos a empezar en el mes de mayo otra supervisión nacional sobre el tema de comisarías, privilegiando el tema de la atención y la diligencia en el caso de la tramitación de las denuncias, ¿no? Claro. Para el caso de Moquegua, seguimos nosotros monitoreando el caso de los conflictos de Petroperú, participamos en las mesas. Hay que saludar que, si bien es cierto, todavía existe algunos puntos que tratar en la mesa de Petroperú, sí hay que saludar que la mesa se sigue desarrollando con normalidad en un tema en aras del diálogo. Vamos a seguir esperando que en el caso de la mesa de diálogo de Sauder se decida el reinicio de la misma. Sin embargo, tenemos entendido ya que se han alcanzado las propuestas. Entendemos que por este tema de la emergencia todavía se ha quedado en stand-by. Y finalmente y lamentablemente, al parecer, este conflicto que nuevamente nace que en los problemas limítrofes que se tiene entre Moquegua y Puno, ¿no? Claro. Adicionalmente a todo ello, también para poder informar a la colectividad, la Defensoría del Pueblo de Moquegua ha tenido un nivel de coordinación, unas reuniones de coordinación
con la jefa de Indecopi en Hilo, y la finalidad de la misma es poder encontrar un nivel que permita a los ciudadanos y ciudadanas de Moquegua poder presentar sus reclamos en relaciones de consumo o reclamos cuya competencia asista a Indecopi, lo puedan presentar en la oficina de la Defensoría del Pueblo, y ya nosotros lo que vamos a hacer es poder canalizar esos reclamos o denuncias a la oficina de Indecopi en Hilo para que ellos ya procedan conforme a sus competencias. La ventaja en este nivel de coordinación es poder fortalecer un poco la cantidad de reclamos o la cultura de reclamo que pueda tener los pobladores de Moquegua, y también reducir estos índices de abandono o de deserción de los procesos que se siguen ante Indecopi, que si bien es cierto la distancia entre Mariscal Nieto e Hilo es corta, pero definitivamente entiendo que las personas que presentan sus reclamos o denuncias a Indecopi tienen que utilizar sus recursos para trasladarse, ya sea para poder presentar su denuncia o para poder asistir a las audiencias de conciliación. Eso en muchos de los casos desincentiva la oportunidad que se tiene para poder o bien presentar el reclamo o continuar con el mismo, ¿no? También la Defensoría durante estos años ha venido recibiendo justamente consultas vinculadas con el tema de competencia exclusiva de Indecopi, y evidentemente también en más de una oportunidad se nos ha preguntado a nosotros si es que Indecopi puede aperturar una oficina en Moquegua. Entonces entendemos que hay una necesidad que tiene que ser satisfecha, y una de las maneras en las cuales podríamos nosotros trabajar de manera coordinada con otras instituciones a favor de la ciudadanía es justamente facilitar estos mecanismos que permita al ciudadano ya no tener que trasladarse hasta Hilo, sino poder acudir a la oficina de la Defensoría del Pueblo aquí en Moquegua, poder generar su reclamo. Nosotros vamos a canalizarlo y vamos a hacer entrega de los reclamos a la jefa de Indecopi para que ellos ya procedan con sus competencias, y adicionalmente a ello la posibilidad de que algunas o las audiencias de conciliación que se programen también puedan ser realizadas aquí en Moquegua. Bueno, de alguna manera, doctor, esto puede facilitar también y puede generar evidentemente que cuando exista la posibilidad de presentar algún documento o alguna queja ante Indecopi, esta pueda ser también recepcionada a través de la Defensoría del Pueblo. Bueno, esto va a generar una mayor celeridad, vamos a decirlo así, en referencia a este tipo de trámites. Pero también, principalmente, la oportunidad, desde la apreciación de la Defensoría, la oportunidad que tiene el ciudadano de acceder a estos canales de denuncias. Le señalaba un momento antes de empezar la entrevista, ¿no? El caso de dos jóvenes que acudieron a la oficina a denunciar el hecho de que en un restaurante les habían servido comida con presencia de heces de ratas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si solamente hubiéramos terminado en la consulta, le hubiéramos señalado que puede acudir a Hilo a presentar su reclamo o darle las facilidades a través de la web, ¿no? Para que puedan hacer lo mismo. Esta cooperación que estamos realizando con Indecopi permite que en las oficinas de la Defensoría del Pueblo se pueda llenar el formulario de reclamo, y nosotros lo que hacemos es derivamos justamente ese reclamo a la oficina de Indecopi en Hilo para que ellos ya tengan el contacto directo y se haga el procedimiento. Como le digo, esto evita finalmente en algunos de los casos hasta costos, ¿no? Porque hay personas que se trasladan hasta Hilo a poder realizar esos reclamos o sus denuncias, o en algunos de los casos pues asistir hasta las audiencias de conciliación. Entonces a veces por temas económicos dicen mejor no voy y me desisto o abandono, ¿no? Entonces se permite justamente afianzar este tema del ciudadano respecto a un tema importante que también es el derecho que tienen como consumidores, ¿no? Y que es algo que la Defensoría del Pueblo también busca poder atender. Bueno, evidentemente hay una intención, lógicamente, también para que aquellos usuarios puedan tener los mecanismos necesarios y hacer justamente las denuncias correspondientes en su debido momento. Doctor Jorge Luis Hernández, entendemos que también a través de la Defensoría del Pueblo se ha venido coordinando específicamente la atención que se ha dado, especialmente en las zonas altas, ante las condiciones climatológicas que se han registrado en los últimos meses, ¿no? Como es incluso la donación de algunos enseres, ropa para
los pobladores de las zonas altoandinas, ¿qué nivel de coordinaciones se han desarrollado en referencia a esto? Bueno, en principio hay que señalar que sobre este tema en puntual es una preocupación del Defensor del Pueblo y es un encargo a todas las oficinas a nivel nacional de mantener una supervisión preventiva y constante en relación a las actuaciones que puedan realizar las diferentes entidades del gobierno en relación a el friaje y las heladas, ¿no? Moquegua no es ajena a ello. En principio, la norma que establece las priorizaciones, en el caso de Moquegua le asigna 4 localidades, que es Ichuña, Ubinas, Puquina y Carumas, ¿no? Sin embargo, en el último documento enviado por el MINSA respecto a las vacunas de influenza, han priorizado 13 distritos que están básicamente en estos sectores. Desde la Defensoría lo que venimos haciendo es seguimiento a efectos de poder en principio garantizar que las vacunas puedan ser remitidas hacia los diversos gobiernos regionales. En el caso de Moquegua, las vacunas de la influenza han llegado ya el día sábado. Hoy día justamente hemos tenido reuniones con algunos funcionarios de la Gerencia Regional de Salud y entendemos que para el día de mañana o más tarde el miércoles deberían ya estar coordinando para la distribución y entrega de estas vacunas. También vamos a sostener reuniones con el ingeniero Cosaca del gobierno regional, efectos de también ver qué otros tipos de acciones más allá del tema de medicamentos se vienen distribuyendo. Y sobre ese tema sí, desde la Defensoría vamos a plantearle al ingeniero o en todo caso al gobierno regional algún mecanismo distinto al que se ha venido aplicando, que es básicamente la compra y la entrega de frazadas. El año pasado, cuando nosotros hicimos seguimiento, muchos pobladores manifestaban su incomodidad en el sentido de que todos los años, y así lo afirmaban, el gobierno regional siempre les entregaba frazadas, pero que en realidad en muchos de los casos para ellos no les era útil. Por ejemplo, estábamos pensando en uniformes que tenga uniforme polar o de abrigo para los niños, niñas. También tenemos que estar supervisando y vigilando el tema del horario escolar, porque obviamente con la reducción de la temperatura, Educación tendría que evaluar en cada centro educativo si es que retrasa el inicio del horario escolar. Entonces, para ello justamente el jueves y viernes estoy en Puquina, y ya para mayo estamos pensando ya en realizar viajes de supervisión exclusivamente para los 13 distritos priorizados, que permita justamente verificar que hayan llegado los medicamentos que aquellas personas o el tema escolar, ¿no? Y el tema de la entrega, no solamente para el tema de las personas, sino también para el ganado, ya que en muchas de las ocasiones, motivo de esta situación de las bajas temperaturas, los pastizales no producen, y eso evidentemente perjudica justamente a una de las actividades económicas que tienen los pobladores de esas zonas, ¿no? Bueno, podríamos garantizar en todo caso que hay un trabajo debidamente coordinado, doctor, que se está desarrollando a nivel de las diferentes instituciones para que también se pueda tener una adecuada atención, especialmente los pobladores de las zonas altoandinas ante estos cambios climatológicos. Pero aunque no crea, por ejemplo, hoy estuvimos conversando y es lo mismo que nos señalaban el año pasado, pero por ciudadanos de aquí de Moquegua y de Hilo, y especialmente la Pampa Inalámbrica, también ya vienen sufriendo las consecuencias de las bajas temperaturas. Lo que pasa es que lamentablemente el marco normativo siempre tiende a priorizar las zonas de un determinado nivel, ¿no? Más de 2.000, más de 3.000, y de todas maneras salud tiene que ver cómo adopta medidas para poder garantizar que las personas de aquí de Moquegua y de Hilo puedan también finalmente ser atendidas. Perfecto. Bueno, lógicamente, doctor, este trabajo que se está desarrollando o se ha venido desarrollando ha tenido consigo también la coordinación, ¿no? Como decíamos desde el inicio a nivel interinstitucional. Y yo quisiera aprovechar también la presencia que usted el día de hoy se encuentra en nuestros estudios
para tocar un tema que evidentemente puede agudizarse en los próximos días, en las próximas semanas, como es el tema específicamente de demarcación territorial, ¿no? Y luego de haberse conocido ya el informe de carácter técnico en el oficio múltiple número 05/2017, en el cual se da a conocer también ya sobre el informe final de los tramos 1 y 2 del tratamiento del límite interdepartamental entre Moquegua y Puno. Y en las conclusiones, evidentemente, también bastante claras, y que creo que ya son de conocimiento incluso de la mayoría de la población de Moquegua, ¿no? Hay dos conclusiones y dos recomendaciones sumamente interesantes que me gustaría compartirlas con usted y evidentemente también conocer cuál es la opinión que usted tiene, porque esto en algún momento puede generar y puede desencadenarse pues en una situación insostenible, ¿no? Sí. Entre Moquegua y Puno. En el caso específicamente, y le vamos a dar lectura, lo que dice este informe técnico, ¿no? En el tema de las conclusiones, y que lógicamente esto ha resultado siendo pues inaceptable por parte de autoridades y por parte de la misma población, ¿no? En las conclusiones se da a conocer lo siguiente, ¿no? Primero, el presente informe establece los límites políticos administrativos entre los departamentos de Moquegua y Puno desde Cerro Yurac Orco, cota 4858, hasta el punto de coordenadas UTM 351916E, 8164209N, correspondiente a la evaluación de los tramos 1 y 2. Segundo, en las conclusiones, los gobiernos regionales de Moquegua y Puno deberán de realizar las acciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo que se ha prescrito en el artículo 30 del reglamento de la ley 27795. Esta es la ley de demarcación y organización territorial, por lo cual recomiendan. ¿Qué es lo que recomienda este informe técnico? Primero, culminar con el proceso de definición del punto trifinio entre los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. Es decir, doctor, está diciendo de que dentro de los plazos establecidos se tiene que ya fijar una demarcación territorial. Y el segundo punto de las recomendaciones es lo que llama poderosamente la atención, y esto podría ser incluso el detonante, ¿no?, a lo que estábamos indicando: iniciar el proceso de delimitación territorial entre los departamentos de Moquegua y Puno en lo que respecta al tramo 3, una vez definido el punto trifinio entre los departamentos de Puno, Moquegua y Arequipa. Es decir, una vez que se hagan los trazos correspondientes entre las regiones ya de demarcación territorial, entre la demarcación de Puno, de Moquegua y de Arequipa, se debe de iniciar lo que corresponde al tramo 3, y el tramo 3 evidentemente, de acuerdo a la demarcación que han presentado en sus informes algunas autoridades de Puno, estarían implicando pues de que Pasto Grande ahora sería parte del departamento o de la región Puno. En conclusión, doctor, ¿cómo se está visorando esta situación que evidentemente que con este informe de carácter técnico puede generar un serio conflicto entre Moquegua y Puno? Claro, bueno, en realidad desde la Defensoría ya pasó evidentemente este caso de conflicto en calidad de observación, ¿no? A calificarlo como un conflicto latente. Entendemos desde que hace años, bueno, tú me indicabas que están desde 2009, ¿no? Son 8 años en todo este trámite, y que lamentablemente no llega a un resultado final, y donde desde nuestra apreciación obviamente son los ciudadanos de esta zona las que son las más afectadas, ¿no? En realidad no compete a la Defensoría del Pueblo emitir algún juicio sobre el informe en sí mismo, porque finalmente esa es una competencia exclusiva que tiene la Dirección Nacional, que hoy creo que depende del Viceministerio de Gobernanza, ¿no? Claro. Y que finalmente tendrá que ser evaluada, entendemos, también a nivel del Congreso, en el caso que el informe, la PCM, lo derive finalmente del Congreso, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto finalmente genera nuevamente la posibilidad de un conflicto. En la medida de que, bueno, yo he participado, he estado ahí vigilando que la manifestación se desarrolle de manera pacífica, y siempre hay que saludar que ha sido así, ¿no? Pero sí se advierte obviamente un descontento por parte de los pobladores de las zonas interesadas o afectadas
en este conflicto, ¿no? La recomendación que desde la Defensoría hacemos es que hay canales legales que están en curso, existe un proceso de amparo, de acuerdo a las noticias, que es algo que vamos a tener que corroborar en estos días. Entiendo que el gobierno regional podría presentar una medida cautelar para que se suspenda los efectos del informe, ¿no? Ya en varias ocasiones he señalado la posibilidad de que una consulta poblacional podría finalmente darle una solución, y creo que eso es un tema que podría todavía evaluarse. Y finalmente, en la reunión que hemos tenido con el jefe de demarcación territorial, él nos ha expresado que existen algunos vicios respecto al tema en el proceso de la elaboración del informe, desde la imparcialidad que hubiera tenido las personas que participaron en la elaboración de este informe. Nosotros le hemos solicitado, hemos acordado que él nos facilite justamente cuáles son específicamente esos puntos y cuál es la respuesta que le ha dado en su oportunidad la Dirección Nacional de Demarcación Territorial, efectos de que en Lima ya puedan evaluar finalmente si es que efectivamente existe algún vicio de forma, ¿no? Como lo repito, no compete a la Defensoría poder emitir algún comentario, algún juicio respecto al tema del contenido del informe, si favorece o no favorece. Creo que finalmente nuestro interés es que este proceso se busque la mejor alternativa pacífica de resolución. Sigo insistiendo en la necesidad de que la consulta poblacional puede ser una alternativa viable, y que a partir de ello finalmente los pueblos afectados puedan también saber efectivamente a quién le tiene que exigir la ejecución de obras, ¿no? En muchos de los casos, por ejemplo, yo he estado en Tolapalca, hay un centro, una posta que lo construyó el gobierno regional de Moquegua, y hay un colegio, Puno, y hay un colegio que lo ha construido el gobierno regional de Moquegua. Pero se requiere pues de otros servicios, ¿no? Hay los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, que no funcionan muy bien en la zona, y cualquiera que sea los gobiernos regionales que tenga el territorio tiene que comenzar a trabajarlos y proveerlos, ¿no? Y sobre todo también el tema de una necesidad de trabajar en estas zonas de fronteras en obras y la prestación de servicios, ¿no? En muchos de los casos, muchos de los presupuestos están más orientados al tema local, y en la periferia de las limitaciones de los gobiernos regionales no se trabaja mucho eso, ¿no? Entonces tenemos poblaciones que se encuentran posiblemente en situación de exclusión. Entonces por ahí es donde va un poco la intervención de la Defensoría. Nosotros estamos tanto acá en Moquegua como en Puno, estamos recabando toda la información necesaria, ¿no? Y obviamente estar siempre atentos a las diferentes acciones que piensan realizar ambas regiones. Claro. Doctor, entendiendo de que de alguna manera también existe una lógica y clara responsabilidad por parte de la dirección de conflictos a través de la presidencia del Consejo de Ministros, al parecer este informe técnico no se habría consultado, al parecer decimos porque evidentemente este informe, si es que de alguna manera se va a pretender hacer efectivo, esto va a generar una respuesta inmediata por parte de la población de Moquegua, eso es inminente. A través de la Defensoría del Pueblo, lógicamente también, como parte de su función en salvaguardar la integridad física de la población y evitar, lógicamente también, de que estos conflictos sociales que se registran o que se presentan pueda de alguna manera también interceder, ¿no? Para que al menos pueda retomarse el camino y el mecanismo de diálogo. ¿Qué se podría plantear sobre ello? Por eso le decía, bueno, desde el punto de vista de lo que le estamos manejando aquí en Moquegua, nosotros tenemos dos aspectos en los cuales es necesario poder evaluar. En principio, lo que le señalaba hace un momento, las presuntas irregularidades administrativas, no de fondo, sino administrativas, en la elaboración del informe, y que para ello obviamente necesitamos contar con la documentación que el jefe de demarcación territorial se comprometió a hacerlo. Y en segundo, un tema que es importante, en su oportunidad en uno de los procesos de amparo, en unas resoluciones judiciales, un juez de manera muy genérica también señaló la posibilidad de tener que revisar
el respeto a los derechos de las comunidades. Claro. Entonces ahí tendríamos también que evaluar si es que hay comunidades indígenas, entiéndase por campesinas o comunidades propiamente indígenas, que estarían siendo afectadas en sus derechos de manera directa, y por lo tanto también ahí es cuestión de evaluar si que les aplica o no les aplica la figura de la consulta previa. Claro. Entonces esos son dos aspectos que desde el punto de vista de la competencia de la institución podría en algún momento poder evaluarse, ¿no? Ahora lo otro, como le digo, finalmente lo que nos ha enseñado la historia es que independientemente los informes que se han venido emitiendo han tenido finalmente una decisión de darle la razón, por así llamarla, ya sea al gobierno regional de Puno o al gobierno regional de Moquegua, y que ambos gobiernos regionales finalmente han terminado acudiendo a la vía judicial para dejar sin efecto este tipo de informe. Es por ello que tenemos un proceso de posiblemente más de 8 años en el proceso. En ese sentido, por eso le decía, el reglamento de la ley de demarcación territorial prevé otras posibilidades que forma parte también de un derecho de los pueblos a esa autodeterminarse, es decir, a decidir finalmente a cuál de las regiones desea pertenecer, que es justamente el tema de la figura de la consulta poblacional. Ya la Dirección de Demarcación Territorial ha tenido una experiencia en Piura, que entiendo que ha sido exitosa, y que podría evaluarse una situación similar, ¿no? Claro. Ahora yo entiendo, por ejemplo, claro, Moquegua es una manifestación. Hoy día he leído que el alcalde de Mariscal Nieto pretende convocar a todos los alcaldes y realizar un comunicado, ¿no? Por parte de Puno van a realizar también una marcha. El día de mañana están convocando, para el día de mañana están convocando una marcha, y entendemos que todo surge en el tema de la legitimidad que se considera respecto a la pertenencia, ¿no? Por parte de las autoridades y posiblemente de algunas organizaciones civiles. Pero insisto, hay que siempre recordar y recomendar que existen vías regulares, ¿no?, en las cuales finalmente estos tipos de documentos pueden ser revisados, ¿no?, y se pueda mantener, sobre todo en el tema del diálogo, y sin hechos de generar, como usted lo ha señalado hace un momento, el tema de nuevamente un moqueguazo. Yo creo que el moqueguazo, más allá que de una buena experiencia, es una mala experiencia, por todos los efectos negativos que ha ocasionado, ¿no? Si bien es cierto, ha generado algún resultado, pero finalmente la violencia nunca lleva a un resultado final muy positivo, ¿no? Claro, lógicamente. Doctor, entonces la alternativa podría ser, bueno, o sea, un poco abusando de su conocimiento, ¿no? Si se presenta una acción judicial, una acción legal en referencia a este informe técnico, que evidentemente no va a anularlo, pero sí podría en algún momento generar una revisión por parte de los órganos competentes. Si es que legalmente es posible, sí, pues sí, o sea, esa podría ser una alternativa. Una alternativa es esa, ¿no? Pues por eso que entiendo yo que el gobierno regional ha presentado este proceso constitucional de amparo, ¿no? Claro. Entonces ahí se evaluará ya finalmente. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de bienes jurídicos constitucionales que deben protegerse, ¿no? Como finalmente acá, como el tema de contar con un Estado que si bien es cierto, el Estado es uno solo, pero está distribuido en regiones, y es muy bueno y es pertinente que las demarcaciones territoriales se hagan en lo que corresponde efectivamente a cada región, ¿no? Entonces, legalmente, posiblemente los procesos judiciales podrían darle alguna alternativa. Pero como lo repito, todo pasa por un tema de mantener estos canales, ¿no? Que efectivamente entiendo que el gobierno regional está asumiendo la defensa de aquello que considera que es su territorio, y hay que esperar que los jueces puedan resolver, sin perjuicio, como le digo, de evaluar posiblemente algunas otras opciones regulares, sin necesidad de acudir a hechos de violencia o los llamados moqueguazos, ¿no? Claro. Doctor, cuando hablamos de una posible consulta poblacional,
¿estamos hablando de un mediano plazo o de un corto plazo? Porque, lógicamente, con las conclusiones y las recomendaciones que da en este informe técnico, evidentemente las autoridades de Puno van a querer accionar de manera inmediata y, lógicamente, también poner en práctica y hacer valer lo que ha determinado este informe técnico en sus conclusiones. A ver, la consulta poblacional no tiene un plazo establecido, ya, hasta donde por lo menos se ha podido revisar. Con el jefe de demarcación territorial entiendo que lo que inclusive también en sesión de Consejo Regional han acordado es apoyar para agilizar este trámite, porque lo que está pendiente es que los pobladores de Tolapalca, que entiendo que son los que se han organizado, puedan ser finalmente constituidos su asociación. Se presenta la solicitud al gobierno regional, el gobierno regional reúne todos los requisitos que exige la norma y con ello ya se solicita la PCM en la aplicación. La dificultad que se tiene finalmente es que sí, pues efectivamente la Dirección Nacional puede decirte no procede porque yo ya tengo mi informe. Claro. O sea, eso sí hay que notarlo. O sea, el informe hasta ahora es absolutamente válido. Mientras judicialmente no se haya declarado la nulidad, este informe tiene la plena validez. Y a la consulta que usted señalaba, efectivamente sí, pues, o sea, mientras como legalmente es válido, el gobierno regional de Puno puede ya pedir que efectivamente la ejecución la ejecución, pero en realidad, como le digo, este informe es eso, es un informe. Finalmente tiene que pasar para otros tipos de procedimientos y terminar finalmente en el Congreso para que se expida la ley correspondiente, ¿no? Perfecto. Bueno, en todo caso, lo que de alguna forma conllevaría también, doctor Jorge Luis Hernández, es conocer cuál puede ser el panorama que se presente de ser admitida, porque también tiene que ser admitida la acción de carácter legal sobre este informe, ¿no? Entiendo que la demanda ya ha sido admitida. Ya, ha sido admitida, es el primer paso. El procedimiento regular en un procedimiento de amparo es que se admite la demanda, eso se tiene que correr traslado, como es el Estado, tiene que traslado al procurador especializado en asuntos, en procesos constitucionales, se tiene que dar un plazo, que es corto, si mal no recuerdo son entre 5 a 10 días, no sé exactamente, para que responda, y respondiendo no, el juez tiene que emitir sentencia. ¿No? O sea, por ahí va el procedimiento. Normalmente debería, en teoría, durar menos de un mes el proceso de amparo, ¿no? Ya. Doctor, una vez en este escenario hipotético, esto podría implicar incluso de que se pueda realizar la revisión y modificación de este informe. Como lo repito, dependiendo. O sea, en realidad un juez no puede ordenar modificar un informe. Eso sí creo que hay que tenerlo absolutamente claro. O sea, un juez no puede decirle, en este caso a una autoridad, decirle el informe debe estar orientado. No. Claro. Lo que tendría que evaluarse en lo que se evalúa en cualquier proceso de amparo es que si se ha violado algún derecho o no. Correcto. Entonces lo que determina el juez es eso, es si se ha afectado o no se ha afectado el derecho. Si se ha afectado el derecho, lo máximo que creo que podría hacer el juzgado es dejar sin efecto el informe y nuevamente revertirlo y que se vuelva a expedir otro, pero no, como le digo, el juez no puede disponer en qué sentido debería terminar o culminarse el informe, ¿no? Lo que sí puede recomendar de alguna manera es de que ante el hecho de comprobar que se ha violado algún derecho constitucional, esto puede incluso volver a ser ya no revisado, sino se tendría que tener conocimiento por parte de los órganos técnicos competentes de cada uno de los gobiernos regionales para ver cómo y de qué manera se puede elaborar un nuevo informe. No, como le digo, o sea, el juez lo que tiene que saber es que si se ha afectado o no se ha afectado un derecho fundamental. Ya. Y la finalidad de un proceso constitucional de amparo, en este caso, es restituir el derecho que se ha afectado. Ya. Correcto, entonces le voy a poner un ejemplo, no que sea este caso, pero imaginémonos que sí era necesario hacer la consulta, porque hay comunidades campesinas afectadas directamente, ¿no? Por lo tanto, lo que tendría que retrotraerse el procedimiento es hasta la etapa en la cual se tenga que hacer primero la consulta y después continuar con el procedimiento, ¿no? Como le digo, pero un juez no puede determinar y señalar cuál debería ser el contenido real del informe, ¿no? Para eso finalmente está el equipo técnico, están los funcionarios de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial y son ellos los que finalmente técnicamente tendrían que sustentar sus informes.
Perfecto, claro en todo caso el tema. Yo le quiero agradecer la presencia del abogado Jorge Luis Hernández Velarde, jefe de la Oficina Defensorial de Moquegua, por acompañarnos el día de hoy y evidentemente también darnos al menos algunos aspectos desde el punto de vista legal sobre esta situación de demarcación territorial que se espera al menos de que pueda tener un resultado bastante favorable, ¿no? Dentro de lo que se ha venido exigiendo incluso por parte de algunas autoridades en este tema relacionado a la demarcación territorial y a los informes que han sido presentados en su debido momento pues ante los órganos competentes. En la parte final, doctor. Bueno, finalmente nuevamente agradecer la entrevista. Recordarles a las personas que pueden acudir a la Defensoría del Pueblo. Nosotros nos encontramos en la calle El Siglo 648. El teléfono de la oficina es el 053 46 43 59 o si no por celular al 953 686 750 y recordar nuevamente y la invitación en todo caso a la población de aquellas personas que necesitan presentar algún reclamo o una denuncia que tenga que ser tramitada por Indecopi, lo pueden realizar en la oficina de la Defensoría del Pueblo de Moquegua. Nosotros vamos a cumplir con derivar justamente su reclamo y su denuncia para que esta oficina regional de Indecopi pueda dar el trámite que corresponda. Muchísimas gracias.